que van a destacar de eso y empezamos. Si quieres, acá tienes entonces. Eso es para posmoderno es el grupo de tiempo, sí, y acá acá ya puedes yo sí, que empecemos y haces la pregunta y empezamos. Yo te digo las preguntas. No hay un acuerdo de cada uno. Los acuerdos son estos, este grupo sostuvo esto, y conclusiones. Acá no hay ningún coordinador, sino que ¿listo, por favor? Empezamos con el grupo de modernos. Señores modernos. En muy pocas palabras, ¿qué es esa? ¿Quiénes son los modernos? Nosotros. Tatiana. Si quieres empezar posmoderno. Sí, posmodernos primero. Bueno, entonces posmodernos. Bueno, como la característica de los posmodernos es que bueno, es una sociedad como muy flexible, es una sociedad que cambia mucho y pues digamos con respecto al mercado, como que la misma sociedad le ofrece cosas diferentes a las personas para que cada uno por sus propios gustos, por decir así, como que pueda escoger lo que quiere. Entonces ya no es algo tan rígido como que tienen que seguir, o sea, como toda la sociedad tiene que seguir el mismo camino, sino que ya como que la sociedad le ofrece a las personas pues diferentes caminos a seguir, no tienen que basarse en una sola cosa. Pues sí, porque la posmodernidad ya no se basa en absolutos, sino que es, o sea, se fragmentan. Entonces, pues principalmente por esto es que sucede lo que decía. La posmoderna por lo general admite varios puntos de vista y le da esos varios puntos de vista o opciones a los individuos. Habla un poquito más duro. En el mundo posmoderno, al individuo se le proveen de varias oportunidades, opciones de vista, puntos de vista, para que ellos elijan lo que quieren ser y creen, o sea, se individualicen, creando como su propia... 30 para ustedes. Ellos ya lo tuvieron. Bueno, ellos pensaban en esto. Bueno, el modernismo comparativamente, ahorita vamos a hacer referencia a dos metáforas, que es la época líquida y la época sólida. En este caso el modernismo vendría siendo respectivamente la metáfora de la época sólida. ¿Por qué? Porque los conceptos venían siendo más sólidos. Nos podemos dar un ejemplo como en la educación. Antes los sistemas educativos no eran los que se adaptaban a los individuos, sino los individuos los que se tenían que adaptar a los sistemas educativos. Ese es un claro ejemplo de la metáfora de la época sólida. Otra característica del modernismo viene siendo que antes nada era personalizado, simplemente se tenían las posibilidades y eran los individuos los que se tenían que adaptar a ellas. Y podemos definirlo como, otra definición es como la época de las grandes ideas, que habían, por ejemplo, grandes ideas como por ejemplo el cristianismo, que todo tenía un mismo fin y la gente simplemente buscaba pertenecer a eso, se tenía que adaptar a algo. No era necesariamente como lo podemos ver hoy en día, que se ha vuelto muy individualista y fragmenta un poco la sociedad. El grupo añade, por favor, no dejen hablando solo un participante. También sería lo que, pues, caracterizándolo, contraponiendo el argumento, también sería de una manera que el modernismo acoge a la sociedad de tal manera que le da una identidad política y social de acuerdo al momento histórico que se da, mientras el posmodernismo le da la opción al individuo desde ser, un ejemplo claro de esto es ser un ser apolítico que no tiene que pertenecer a nada, y lo que fracciona a la sociedad en distintos campos que no pertenecen a ningún lado y puede llegar al fracaso de algún tema o
Listo. Entonces vamos con la primera pregunta que les va a hacer el moderador y tienen un tiempito, no mayor a 1 minuto para que discutan entre ustedes y esa primera pregunta va a ir dirigida a un grupo y el otro grupo va a tener pues una modificación a esa pregunta, pero también la va a contestar desde otro ángulo que se les va a indicar. Bueno, para el grupo de los posmodernos, la pregunta es ¿cómo la educación superior participa de la seducción y de la personalización? Es bueno que pongan ejemplos que se marquen en la Universidad de los Andes y en sus carreras particulares. Tienen 30 segundos para discutirlo entre ustedes. Si quieren empezar primero desde algo más grande como educación superior, después si quieren y tienen tiempo y creen que es adecuado particularizarlo en los Andes. Pero de cierta manera nos importa ver la visión un poco más general. O sea, si hay que sacrificar algo por el tiempo, sacrifiquen lo de la particularización en la universidad. Pero sí utilicen mucho sus carreras porque eso les va a ayudar a dar fortaleza en sus áreas. Ustedes para que vayan pensando, de lo que digan ellos, ustedes tendrán que ver la parte negativa. O sea, ¿qué de esos aspectos es lo negativo? Sí, o sea, de eso de seducción y de personalización, ¿qué es lo negativo en la educación superior? O sea, ustedes con su punto de vista. Acabo de leer el texto perfecto para... Listo. Bueno, como pues en primera, como que lo tomamos desde el punto de vista de las opciones que tenemos para escoger las universidades. Digamos, nosotros acá, pues, todos somos estudiantes, todos pudimos haber entrado a la Javeriana, pudimos haber entrado a los Andes y sin embargo cada uno, pues como por gusto o por, pues, como no por obligación, entró a esta universidad. Bueno, ya como trayéndolo, pues, como... Las diferentes universidades ofrecen diferentes cosas que se adaptan a la personalidad de cada individuo. Entonces, como decía Gabriela, el individuo es el que escoge lo que quiere según pues, su pensamiento. No está obligado a escoger determinada universidad, sino es libre de escoger dependiendo de sus gustos. Y ya como especializándolo acá en la universidad, digamos, traemos como, pues, como ejemplo las materias libres, los CBUs, que tenemos muchos CBUs y cada uno como por gusto propio. Si a mí me gusta la música, pues yo meto un CBU de música. Si me gusta la historia, meto un CBU de historia porque es lo que a mí me gusta y como es como lo que nos decían pues, en las lecturas, que era de como que se abren muchas opciones para que las personas escojan y cojan, o sea, como que capten las cosas que les gustan de cada cosa. Otra cosa sería, digamos, ya como digamos, en mi caso, yo estoy estudiando ingeniería industrial, pero la universidad me ofrece hacer opción en cualquier otra carrera que yo quiera, o bueno, cualquier otra cosa que yo quiera. Puedo hacer una opción en derecho, si es lo que me gusta, y tomar lo que me gusta del derecho y lo que me gusta en ingeniería industrial. No como tal enfocarme solamente en ingeniería industrial y tomar únicamente lo que me da de ingeniería industrial y cerrarme a solamente matemáticas. Sergio, apoya su grupo. ¿No hay más? ¿Ya está todo dicho? Bueno.
recuerden, escuchen muy bien también para poder hablar, para poder rebatir. Entonces, en ese esquema de ideas que nos presentan y también pues lo que ustedes ya han concebido, ¿qué críticas, qué aspectos negativos recibiría esa personalización y esa seducción característica del posmoderno y de la educación posmoderna? Bueno, primero, pues nosotros desde la posición del modernismo queremos hacer énfasis en la personalización a través de diversas posibilidades como un medio y como algo negativo. ¿Por qué? Bueno, hoy en día digamos que tenemos tantas posibilidades y tantas opciones de escoger algo que digamos que la gente no tiene un rumbo fijo a dónde va. Simplemente con el hecho de dar el ejemplo de que hay una carrera que se llama Estudios Dirigidos, que es para la gente que no sabe qué quiere hacer. Es un ejemplo claro de cómo la gran cantidad de posibilidades simplemente nos deja como quietos en un sitio sin saber hacia dónde coger. Entonces eso ya tiene una connotación negativa porque entramos en una carrera en donde no nos estamos volviendo netamente buenos en algo, que es lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Simplemente vamos a mirar muchas cosas al tiempo, pero al fin de cuentas simplemente no vamos a ser expertos en un tema, sino que vamos a saber un poquito de mucho. Y pues esa es una de las connotaciones negativas que vemos. Yo diría que otra de las cosas que vemos que no es buena es que la seducción es lo que hace que realmente la gente entre a la carrera. Entonces tú entras a tu carrera dependiendo de lo que te vendieron que era esa carrera. Mucha gente se da cuenta de lo que es realmente cuando está estudiando. Entonces, pues por eso mismo yo creería que les ha tocado cambiar un poco el esquema y dejar un poco más flexibles, no sé, el cambio de carrera por eso mismo, porque la gente todavía no tiene un objetivo, no tiene lo que Daniel decía. Otro aspecto negativo es que pues en estos programas que se puede hacer doble programa, una opción en algo, las personas cada vez están saliendo más, ¿cómo decirlo?, más formadas en diferentes aspectos, no solo como en una carrera, sino en diferentes. Entonces ya no existe la necesidad de vivir en sociedad y necesitar de las otras personas, sino ya tú mismo puedes, pues sabes de diferentes carreras algo. Entonces pues eso es un aspecto negativo. También para relacionar la seducción y la personalización, acudimos al argumento del pensamiento primario, que por ejemplo cuando se va a elegir una universidad se condiciona de acuerdo a la posición socioeconómica en que se encuentra el individuo y a partir de esto a qué posición se espera llegar. Entonces se ve la relación que la seducción, o sea el morbo que juega toda la codicia y la materialización de las cosas, con la personalización que sería el acceso y la forma de llegar a las cosas. Listo. ¿Algo que decir ustedes? Bueno, tal vez no estoy muy de acuerdo con uno de los argumentos que dio el grupo, porque, pues como grupo nos parece que es bueno en parte explorar otras partes y no cerrarse únicamente a una carrera. Entonces, digamos, la ingeniería industrial, otra vez lo traigo a colación, es pues una carrera que nos enseña ciertas cosas. Sin embargo, no quiere decir que tenga que ser rígido, eso es lo único que se pueda aplicar. También se pueden aplicar otras cosas de diferentes carreras en esa carrera. Entonces nos parece que no sería malo que que los estudiantes sepan más de otras cosas, de otras carreras, como que piquen un poco en algo y traigan como lo que les sirve y lo que les va a servir para lo que se estén proyectando. Entonces a mí no me parece un aspecto negativo en ese sentido. Sí, además esa opción que dan de aprender de diferentes cosas se pueden enfocar en la carrera que uno escogió y formar como el campo en el que uno quiere especializarse y no
no que se lo impongan, sino escoger uno dependiendo de los gustos. No, es que la universidad permite con esa formación integral que nos ofrece el ver diferentes campos de información o diferentes campos de educación. ¿Algo que decir? Sí, yo quiero defender eso. Bueno, yo pienso que dar una gama de posibilidades llega a un punto en que empieza a limitar la capacidad de un individuo para tomar decisiones propias, porque muchas de las cosas que pasan es que uno empieza una carrera simplemente por descartes o dice, bueno, yo hago esto y termina siendo doble porque además me gustan, y allá están limitando la capacidad de decisión del individuo. Y yo pienso que eso es algo, una de las cosas, de las características más importantes de cada individuo en una sociedad, que simplemente estamos como degradando al dar y permitir que las personas simplemente como aceptar que se equivocan en una decisión y poder cambiarse sin ninguna repercusión. Entonces yo pienso que esto se puede ver reflejado a la larga cuando pues, las personas van creciendo, ¿verdad? Otra de las cosas yo diría es que siempre vamos a necesitar de las personas que sean especializadas en alguna cosa. Uno de los ejemplos que Daniel nos contó es que en una empresa se da que ya no se encuentran personas que sepan hacer zapatos y que sean especializadas en hacer zapatos, porque todas esas personas que hacen zapatos muy bien hacen sus propias empresas, lo que hace que de donde vamos a sacar la mano de obra, de donde vamos a sacar los zapateros que nos hagan los zapatos, y todos están haciendo su propia empresa. Supongo que eso va eliminando un poco la mano de obra, precisamente por eso, por la cosa de saber muchas cosas al tiempo. Como que ya no hay un trabajo en comunidad. Último momento de réplicas y acabamos. ¿Algo que decir? Bueno, tal vez que, digamos, si se ve desde el punto de vista de una empresa, también serviría mucho para reducir costos, porque si antes se necesitaban, yo qué sé, 2 ingenieros, se necesitaban 2 abogados, un economista y un abogado, ya no es necesario, porque ahora una persona puede tomar esas 2 cosas y traerlo, y eso de hecho representa un beneficio. Pues, en un caso de, digamos, un zapatero, yo qué sé, él es el dueño de su empresa y sin embargo también sabe hacer zapatos. Entonces se está ahorrando un zapatero y un gerente porque él mismo lo puede hacer. Por resultar. Sí. Eso, bueno, si tú lo miras, digamos que esas son decisiones y acciones que benefician más que todo como un bien individual y viene siendo una minoría, pero como que la base esencial de una sociedad es que todos dependemos de todos. El problema ahí es que estamos, digamos, limitando el trabajo, estamos acortando el personal para simplemente beneficiar a unos pocos y nos estamos olvidando de que todos vivimos en sociedad y que todos dependemos de otros. Entonces ese es el problema como esencial que estamos discutiendo, no el beneficio de pocos, sino lo que estamos buscando es que ese individualismo y esa gran posibilidad está restringiendo un bien común que somos en ese momento como toda nuestra sociedad. Listo. Bien. Nada más 30 minutos Mientras Mateo nos hace el cierre de esta primera parte, primero, escúchense muy bien, o sea, escúchense muy bien porque en la parte de rebatir está buscar la debilidad del argumento del otro. Por favor, Sergio, estás dejando o dejaste solo a tu grupo. Eso pues es como una de las principales críticas. Igual acá, no deje solo a su compañero. Interesante que a pesar de que estamos hablando de educación, como bien hizo Daniel, esto lo podemos abrir a, esto es, es un fenómeno social que de cierta manera nos va a hacer reflexionar algo grande que por ahí también está dentro de las preguntas, que es, y finalmente, en una idea moderna o en una idea posmoderna, ¿para qué se educa? ¿Qué pasa allá en el final de...? Entonces es eso, obreritos bien capacitados y bien armados, o personas que piensen su realidad, que piensen su mundo, todas esas cosas como para que las vayan pensando, y me parece que y traerlas acá a colación resulta bien interesante.
Bueno, ya para cerrar, las ideas que más resaltaron del grupo de la posmodernidad fue el hecho de que diversificaron en sí la sociedad, que es un punto particular pues, de este movimiento. Además, no solo tomaron el ejemplo de la universidad, sino que fueron por un punto de vista económico, pues que les abrió mucho más posibilidades para que ustedes les contraargumentaran. Y ya cuando se metieron en sí a la pregunta, lo que más resalté fue que hicieron las opciones para hacer las carreras. O sea, me pareció que eso fue un punto interesante el que trataron, porque aunque hubiera sido bueno que, por ejemplo, como hablaste de ingeniería industrial, lo hablaras como de que tú no puedes ver una carrera de, no sé, de semestres más altos, de primer semestre. Por ejemplo, derecho uno sí puede ver obligaciones que está un poquito más adelante abajo, sino que jugar con esos materiales dentro del mismo pensum. En la contraargumentación creo que les fue bien al decir que y le salió un argumento económico muy interesante, que es que solo necesitan una persona para hacer el trabajo que parece ser de dos, si una persona está muy bien preparada por la opción que le da la posmodernidad. Y ya para cerrar, pues me pareció que fue un buen debate de esta parte. Ahora, de la modernidad me pareció interesante lo de empezar con lo de las metáforas, y el ejemplo que dieron de las metáforas también fue súper interesante, siendo el sólido el más pesado, entonces como el más cerrado, y entonces se metieron por lo de las ideas de cómo la educación son los individuos los que se tienen que adaptar a la educación y no la educación a los individuos. Y en cuanto a la pregunta de qué aspectos negativos tenía la posmodernidad, lo que más se resaltó fue que la grandísima, que fue lo que dijiste Daniel, que fue que la grandísima oferta confundía en sí al individuo y como que lo dejaba en un limbo que no sabía qué decir. Y ya, yo creo que eso es lo que más se puede resaltar. Listo, compañeros de afuera, algo que decir no tanto del debate propiamente dicho, de los temas, sino de la dinámica. Algo que destacar o algo que definitivamente evitar, pero de la dinámica, no tanto de los temas, porque ya vendrán más, sino de la dinámica que se llevó. Yo lo único que les pido es, no sé qué